Hola, este es nuestro último módulo. Caray, qué tristeza que se nos terminó tan pronto el tiempo, pero confío que estos 4 anteriores les haya dado elementos para poder afrontar la mayor parte de los electrocardiogramas que ven en su práctica diaria. Este módulo es dedicado a los patrones en bradicardias. Entonces, arranquemos. Mira, una de las arritmias más frecuentes que nos encontramos simplemente es la bradicardia sinusal. ¿Qué se necesita para uno considerar de que está con una bradicardia sinusal? Las exigencias para uno decir estoy frente a una bradicardia sinusal simplemente es tener, como lo vemos aquí, un RR completamente constante. Con una frecuencia, como es constante, podemos aplicar la rutina que hemos hecho. Si hubiera caído a 5 milímetros, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Miren, una frecuencia cardíaca en este paciente de 42 por minuto. 42 por minuto tiene este paciente, ¿correcto? Entonces, RR completamente constante y buscamos, y detrás de la P, detrás del complejo QRS siempre hay una onda P. En este caso tenemos V1 y vemos claramente que existe una P y esa P tiene una relación clara con el complejo. Entonces podemos decir que estamos frente a un paciente con una bradicardia sinusal, 42 latidos por minuto, siempre onda P detrás de cada complejo, es una bradicardia sinusal. Puede ser un fenómeno fisiológico por el sueño en atletas, en personas jóvenes, pero puede ser la manifestación de una disfunción del nodo sinusal, un infarto agudo de miocardio, medicamentos, sobre todo los medicamentos que utilizamos para hipertensión arterial, falla cardíaca. El hipotiroidismo hay que tenerlo siempre en cuenta cuando encontremos un paciente con bradicardia sinusal y la hipotermia, que no es tan frecuente en nuestro medio. Entonces, bradicardia sinusal puede ser un fenómeno normal por aumento del tono vagal, pero puede ser algo patológico. Ya nuestro caso clínico lo indicará. Veamos este paciente. Es un hombre de 92 años que tiene un herpes zóster. Se le toma un electrocardiograma y, pues, hombre, aquí tenemos la posibilidad de ver D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Hombre, nos llama la atención saber que este paciente tiene un RR completamente constante, tiene una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 63, 66 por minuto, una frecuencia de 63 por minuto. Entonces vamos a buscar si hay onda P detrás del complejo. Empezamos a buscar y nos queda difícil cómo identificar, pero miren, aquí está. Miren, aquí está la onda P, muy cerca de la onda T. Mírenla, mírenla. Ahí está. Hagamos un acercamiento porque creo que es interesante mirar esto. El RR es constante, miren qué bonito. El RR es constante, frecuencia de 63, 66 por minuto. Y en la búsqueda de la onda P nos encontramos que está muy alejado de el complejo QRS. Ven ustedes, tiene 100, 200, 400, 480 milisegundos. 480 milisegundos. Entonces, esto es lo que llamamos un bloqueo AB de primer grado. Como realmente no hay bloqueo, fíjense ustedes, como siempre, detrás de cada complejo hay onda P. En ningún momento hay una onda P bloqueada. Lo que llama la atención es si esta P tiene relación o no con este complejo, y parece que sí la tenga. Hablamos de un retraso muy importante en la conducción auriculoventricular. Entonces, en este acercamiento vemos cómo está la onda P, pero es un PD muy prolongado, bloqueo AB de primer grado, cuyo origen puede ser fisiológico, medicamento, fisiológico es el deportista, sobre todo la persona de edad, pero puede deberse a causas isquémicas, inflamatorias y los medicamentos, sobre todo los medicamentos. Es algo normal, hay que buscar siempre una explicación. Los deportistas pueden tener un PD prolongado y las personas de edad un PD prolongado, retraso en la conducción auriculoventricular. Nuevamente juntamos esto con el cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Este muchacho todo el día se transporta en bicicleta. Su médico le llamó la atención que el pulso estaba irregular y le pidió este electrocardiograma. Y efectivamente, al tomar el electrocardiograma, vemos como el RR
tiene una variabilidad. Hay un momento en que el RR es mucho más largo, nos llama mucho la atención qué es lo que está pasando. Empezamos a buscar si hay presencia o no de onda P detrás del complejo y parece que aquí hay una onda P precediendo este complejo. Nuevamente esta PN está muy lejana del QRS. Esta P está detrás del complejo y está un poco más lejana del QRS, mucho más lejana, pero vean esta morfología que es exactamente igual a las tres que hemos visto anteriormente y aquí no hay complejo QRS. Esta P está bloqueada, esta P está bloqueada. A diferencia de lo que acabamos de ver del bloqueo AB de primer grado, siempre había una P detrás de cada complejo y nunca había una P que no se condujera. Aquí vemos una P, una P, una P y esta no se conduce. Vuelve a aparecer la onda P con su correspondiente QRS, P con su correspondiente QRS, P con su correspondiente QRS y nuevamente una P que no se conduce para volver otra vez a aparecer la P con su correspondiente QRS. Aquí hay un fenómeno muy lindo y es el siguiente. Observen ustedes cómo el intervalo PR se va prolongando hasta que se bloquea. El siguiente complejo tiene un PR que es exactamente igual al primerito de ellos, más cortico, aquí sigue siendo prolongado, se va prolongando hasta que se bloquea. Este tipo de alteración de conducción auriculoventricular se denomina bloqueo de segundo grado. Vean que aquí sí hay un verdadero bloqueo, aquí hay una onda P que no se conduce. Este bloqueo AB de segundo grado, que también se denomina MOVIS 1, consiste en esto y se caracteriza por esto, por un PR que se va prolongando hasta que se bloquea. Precisemos. Miren este acercamiento donde vemos el PR, está larguito, ese paciente es un paciente deportista, tiene posiblemente un influjo vagal muy importante, entonces tiene un PR prolongado, se va prolongando, miren cómo el PR se va prolongando hasta que se bloquea. Y el siguiente complejo está precedido por una onda P con un PR que es exactamente igual, más cortico, el más cortico de todos, como el primerito que teníamos en esta secuencia. ¿Ven? Aquí, otra vez lo vemos con mayor claridad. Vean ustedes el PR cómo se va prolongando hasta que se bloquea y vuelve otra vez a tener la misma secuencia. PR que se va prolongando hasta que se bloquea. Ajá, es una demostración muy linda. Se llama bloqueo de segundo grado MOVIS 1. También se llama fenómeno de Wenckebach. Muchas veces esto es algo que ocurre durante el sueño, pero vean ustedes que es interesante, esto empieza como un PR normal, se va alargando hasta que el nodo AB origina una dificultad para que finalmente pase la onda P y estimule todo el sistema de conducción, el Purkinje y se despolarice el ventrículo. ¿Ven? Ese es el ciclo que vamos a encontrar. Puede ser normal, encontramos en adolescentes, en el sueño de cualquier persona, en deportistas, como en este caso, que es un chico que hace ejercicio todo el día, monta como mensajero y por la tarde va a la universidad a estudiar también en su bicicleta. Y a veces acompaña a pacientes que tienen infarto agudo de miocardio de la cara inferior. ¿Listo? Bueno, el bloqueo de segundo grado, MOVIS 2, tiene la siguiente característica. Veamos qué ocurre con este paciente. Tenemos un RR que es constante y se hizo otra vez irregular. Prolongado este RR, vuelve a ser constante. Miramos cómo detrás de cada complejo existe una onda P. En este caso, la relación de la P con el complejo no varía, pero vean ustedes aquí cómo hay una P que no conduce. Entonces, súbitamente, sin que se modifique el PR, hay una onda P que no conduce. El siguiente complejo ya tiene una P conducida. Se denomina este bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2. Es menos común. Aquí sí tiene más síntomas. El paciente puede tener mareos importantes y hasta síncopes. Los PR son constantes, pueden ser normales o prolongados, dependiendo de cómo esté el sistema de conducción.
y a veces encuentra uno alteraciones igualmente en el Purkinje y encuentra QRS anchos. Este es mucho más importante y es muy importante para diagnosticar porque indica una conducción auriculoventricular más importante, se presenta casi siempre en enfermedades degenerativas o calcificantes, a veces con problemas isquémicos y casi siempre termina en marcapasos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a analizar qué pasa con esta señora de 75 años que llega a urgencias por un episodio sincopal. Aquí tenemos las 12 derivaciones, pero nos dedicamos a la derivación de dos larga que tenemos aquí. Nos encontramos, aquí tenemos, lo vemos con más facilidad, vemos como el RR en este paciente es constante, tenemos un RR constante. ¿Ah? Vamos, la frecuencia, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 40 por minuto, 40 por minuto, bradicardia, rítmica, complejos estrechos, quiere decir que se están formando antes de la división del GIS, porque el complejo QRS es estrecho. Buscamos la presencia de onda P y claro, aquí hay, claro que sí hay P y la relación de la P es parecida a la del primer complejo y repite el tercero y repite el cuarto y repite el quinto y repite el sexto. Será simplemente una bradicardia sinusal. Tuvo un síncope y nos llama la atención la presencia de estas ondas que vean ustedes cómo son de parecidas a las ondas P que encontramos precediendo nuestros complejos QRS. Y nos damos cuenta que esta P conduce, esta P no conduce, P que conduce, P que 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 no conduce. Este es un bloqueo AB de segundo grado que tiene unas características muy especiales. Lo llamamos bloqueo auriculoventricular 2x1. ¿De acuerdo? Podría ser cualquiera de estas cosas, pero realmente es un paciente que usualmente termina en marcapasos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y llamamos finalmente, esta es la otra clasificación de bloqueos de segundo grado, cuando te vas a encontrar, a diferencia de lo que estamos viendo aquí, P que conduce, P que no conduce, P que conduce, P que no conduce, 2x1. Aquí tendríamos P que conduce, P que no conduce, P que no conduce, P que conduce, un bloqueo AB de segundo grado avanzado y mucho más avanzado en este caso. P que conduce, P que no conduce, no conduce, no conduce, vuelve a conducir, un bloqueo AB de segundo grado avanzado. Miren, este RR tan prolongado es un paciente que viene por cuadros sincopales y va a requerir un marcapaso, ¿de acuerdo? Este señor es un señor que consultó por fatigabilidad fácil y un episodio sincopal. Le encontraron una frecuencia bajita. Miremos la frecuencia que tiene este paciente. Aquí tenemos un QR, tenemos una derivada de ritmo muy chévere, pero encontramos que el RR de este paciente es completamente constante. Miremos a qué frecuencia se está disparando. Si hubiese caído el complejo previo, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 44 latidos por minuto. 44 latidos por minuto. Los complejos son estrechos, nuevamente son complejos que se están formando antes de la división del GIS. Buscamos onda P y miren ustedes que aquí uno dice, ve, aquí hay una anormalidad aparentemente en la rama ascendente, perdone, del QRS, pero vemos unas ondas que a veces se coinciden con el QRS o con la T y cuando las analizamos cuidadosamente con un caliper nos damos cuenta que son P que están disparándose a una frecuencia de más o menos 300, 150, 100 por minuto. Y encontramos entonces que este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Por qué? Porque por un lado
van las ondas P y por otro lado van los complejos QRS. Este es entonces un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y el sitio de escape es arriba del GIS, se llama supragisiano. Bien, entonces aquí lo vemos más claramente, cada uno va por su lado y miren la morfología de las P coincidiendo con T, coincidiendo con QRS en un momento determinado, ¿de acuerdo? Vean el ejemplo de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, llega con dolor de pecho y bradicárdico, elevación del segmento ST en 2, D3 y ABF, una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 30, como, vean, 25 latidos por minuto. Con RS estrecho empezamos a buscar si hay detrás de los complejos onda P y empezamos a ver estas ondas que tienen una frecuencia, mírenla, a veces coinciden con el complejo QRS. Entonces es un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado en la presencia de un infarto agudo de miocardio de la cara inferior. ¿Ok? Ese paciente definitivamente tiene un bloqueo AB de tercer grado. Y finalmente, el grupo grande que producen alteraciones de la conducción auriculoventricular, además de la función de función ventricular, es lo que llamamos el nodo sinusal disfuncionante, que el nodo sinusal puede dejar de funcionar, bien sea por fibrosis idiopática, por isquemia, porque hay un tono vagal muy aumentado, medicamentos, sobre todo cuando combinamos medicamentos que tienen un efecto muy importante sobre la automatismo cardíaco, la posibilidad de que las cirugías puedan provocar ablación, daño de la estructura del nodo sinusal y finalmente fenómenos inflamatorios. Entonces, cualquiera de estas situaciones pueden llevar a que el nodo sinusal deje de funcionar apropiadamente. ¿Cómo se manifiesta? Miren, este paciente, por ejemplo, estaba con gran fatiga, le dieron una medicación para hipertensión arterial y cuando lo examinó, el colega lo encuentra muy bradicárdico. Miren, está bradicárdico con una frecuencia que es de 300, 150, 100, 75, 60, 50, por ahí 48 latidos por minuto, son complejos estrechos. Aquí empezamos a buscar onda P y no la vemos por ningún lado. Posiblemente se esté presentando posterior al complejo. Miremos otra vez aquí, RR completamente constante, complejos estrechos, se están originando por encima de la división del GIS, buscamos presencia de onda P y miren, a diferencia del primer paciente que vimos, por ningún lado aparece la onda P. Entonces, este ritmo es un ritmo de tejido de unión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dejó de funcionar el nodo sinusal y asumió el automatismo del corazón, el nodo AB en su punto del tejido de unión, que es el que tiene mayor automatismo. Esa es una de las manifestaciones del nodo sinusal disfuncionante. Mírenlo aquí, es un paciente que tiene mareos, tiene una bradicardia muy importante, QRS estrechos, buscamos detrás de los complejos onda P y por ningún lado aparece eso. Este es un paciente que tiene un ritmo de tejido de unión. Esta es una de las manifestaciones más frecuentes del nodo sinusal disfuncionante. Se llama el síndrome Brady-Taki. Vean aquí, el paciente va con un ritmo sinusal, QRS onda P, QRS onda P. Aquí desaparece la onda P y empieza una taquicardia con una RR variable que nos dice, el paciente entró a fibrilación auricular, se frenó la actividad y miren cómo hay una pausa larga sin que nadie asuma el automatismo del corazón hasta que finalmente lo asume el nodo, el tejido de unión, no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P, no hay onda P, hasta que recupera el nodo AB su capacidad. Esto se denomina el síndrome taquibradi, que lleva a periodos sincopales, justamente cuando se frena la actividad del ventrículo y el nodo sinusal no es capaz de asumir otra vez su protagonismo. Taquicardia, bradicardia, síndrome Brady-Taki.
Este es el paciente que hace pausas sinusales. Vienen ritmos sinusales, el nodo sinusal deja de trabajar, se queda sin dar estímulo por un rato largo hasta que afortunadamente alguien toma el liderazgo y surge el latido. En este caso no hay onda P, es el nodo AB en su parte del tejido de unión quien asume el liderazgo y nuevamente el nodo sinusal toma el comando. ¿Ven? En este caso, finalmente, tenemos dos posibilidades. Tenemos un RR constante, la frecuencia es 300, 150, 100, 75, 60, 50. No encontramos onda P precediéndolo, entonces vemos que el complejo QRS es ancho. Dos posibilidades es que tengamos un ritmo originado en el tejido de unión con bloqueo de rama, una posibilidad, ¿cierto? El que el paciente tiene un nodo sinusal disfuncionante y quien asume el comando es el tejido después de la división del GIS, o finalmente se está originando en el ventrículo. Entonces, este sería para hacer un diagnóstico diferencial en un ritmo de tejido de unión con bloqueo de rama versus la génesis del complejo en un ritmo ya muy distal a nivel de Purkinje. Con esto terminamos lo de patrones de bradicardia. Es el momento de agradecerles la compañía que han tenido con nosotros. No termina aquí, ustedes quedan con el compromiso de hacer los ejercicios y finalmente les presentamos una cantidad de casos para que se prueben y puedan demostrar que han logrado entender estos elementos básicos de electrocardiografía y los puedan aplicar a los electrocardiogramas de los pacientes que más frecuentemente ven en la práctica diaria. Hasta la próxima.